Impresionantes inundaciones en Chongqing, esto en China, que ha presentado este tipo de imágenes donde se ven el arrastre de múltiples automóviles y también de estas cascadas que temporalmente sorprenden a ese país. Por otro lado, vean ustedes qué impresionante imagen. Esto es una iguana marina en las Galápagos, que de repente hay imágenes que circulan por ahí que parecen casi personas por lo enormes que están, el rostro que tienen y los brazos y todo. Pues la verdad es que sí, impresionante que algo tan espectacular y pues incluso algunos dirían hasta monstruoso pueda verse al mismo tiempo enternecedor, estar ahí comiendo sus alguitas a un lado de estas rocas. Bueno, increíble la naturaleza, la verdad. Entrando al tema internacional, Vladimir Putin podría ir a la cumbre del BRICS en Sudáfrica, pero ese país, Sudáfrica, está convenciendo al gobierno de Rusia para que no deje que viaje Vladimir Putin hacia Sudáfrica. Y es que en ese lugar, entrando al país, pudiera ser arrestado bajo las leyes de ese lugar. Aunque el presidente, que es el anfitrión, ha dicho que es su amigo y que él no pretende detenerlo, al final, pues hay división de poderes y tal vez pudiera ser que la justicia de ese país llevara a la detención, ya que es el Estatuto de Roma el que firmó Sudáfrica y que lo mete en esta paradoja, por así decirlo. Sudáfrica se encuentra bajo mucha presión, aseguran, ya que Vladimir Putin está insistiendo en que sí va a viajar a la cumbre económica que se celebra el bloque del BRICS, donde se encuentra también Brasil, se encuentra India, Rusia, Sudáfrica y otros países. Desde hace días los funcionarios sudafricanos han estado intentando de diversas maneras persuadir al líder de Rusia para que no viaje a este evento y evitar así una situación incómoda a nivel legal y diplomático. Desde el 17 de marzo del 2023 se emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por cometer crímenes de guerra, como la deportación forzada de miles de niños ucranianos desde el inicio del conflicto bélico. Como Sudáfrica firmó este estatuto del organismo, debería proceder con su arresto en caso de que el mandatario se presente a la cumbre. Tendrían que detenerlo, que arrestarlo. Imagínense lo que significaría este arresto, que sinceramente dudo que vaya a ir Vladimir Putin a Sudáfrica. Sinceramente no lo creo, pero ya veremos qué sucede. Directamente en la página de la OMS pueden consultar los resultados de la evaluación de riesgo y la peligrosidad del aspartamo o aspartame, este endulcorante que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado como posiblemente cancerígeno y recomienda controlar su ingesta. Los científicos dicen no han encontrado todavía las pruebas concluyentes de que sea así. Hay pruebas que aseguran que sí, otras pruebas que no, y bueno, está ese debate. Lo que sí dice, parece haber un indicio, es de que este endulzante, muy usado en la industria alimentaria, puede ser perjudicial, sobre todo en el uso excesivo de esta sustancia. Se recomienda a la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, de un máximo de 40 miligramos por kilo de peso corporal. En el caso de un niño de unos 20 kilos, el consumo máximo aconsejable serían 800 miligramos, que son más o menos como 2 o 3 refrescos aproximadamente. Formado de una molécula de metanol, de fenilananina y ácido aspartico, el aspartamo está incluido en muchos productos y alimentos que tomamos habitualmente. Y tú dices que yo no lo endulzo con aspartame, no importa. Eso está en muchísimos. Ahorita les paso la lista de en cuántos productos se encuentra o qué tipo de productos es en donde los puedes ver. La etiqueta o el código europeo es el E951 y está presente hasta en los chicles, en los helados, es más, en la pasta de diente también utilizan aspartame. Algunos de los productos y alimentos que contienen aspartamo son los siguientes: las bebidas sin azúcar, los refrescos edulcorantes, los chicles sin azúcar, los helados, los jugos o zumos que le llaman en España, los flanes, los bizcochos, los siropes, yogurts y otros lácteos, pasta de dientes, pastilla para la tos, jarabe, medicamentos para el mareo, caramelos, gomas, gomitas, productos generalmente etiquetados como de dieta o sin azúcar normalmente tienen aspartame.
Esta sustancia se habría descubierto en 1965 sin querer, al azar. Una empresa farmacéutica en Estados Unidos encontró que esta sustancia podía funcionar como endulcorante, ya que es de 150 a 200 veces más dulce que el azúcar. Y por eso lo ha convertido en los productos más utilizados por la industria alimentaria. Se puede encontrar en casi todos los productos light y en muchos medicamentos. En dosis pequeñas puede provocar efectos laxantes, pero puede ser dañino si se toma demasiado. Mientras son peras o son manzanas, está la duda de qué tan seguro es este tema, y desde hace años que se habla de las posibles implicaciones, no nada más al tema de posible cáncer, sino también a otros tipos de problemas. Por eso tener mucho cuidado. Si vas a consumir, pues que consumas el mínimo de esto para y estar consciente de qué productos lo pueden tener para evitar problemas a largo plazo. En otros asuntos, fíjense que se reporta que Corea del Sur promete a Ucrania 150 millones de dólares después de una serie de conversaciones con las que estuvieron Yoon Suk Yeol, el presidente surcoreano, y Volodymyr Zelensky en una visita sorpresa a Ucrania. Se comprometieron a aumentar el sistema de asistencia humanitaria y también van a apoyar en temas militares, pero no letales. Eso es lo que han dicho. Corea del Sur es el 9º mayor exportador de armas en el mundo, aunque aseguran ya que en ciertos tipos de armas son hasta el 4º o 3er lugar. Están subiendo mucho en ese tema. En una conferencia de prensa que dieron conjunto los dos líderes, aseguró Corea del Sur que ampliará la escala de suministros. Desde ya el año pasado se ha estado ayudando y proporcionando cascos, chalecos antibalas y otras cosas por parte de ese país. Bueno, pues ahora, después de los 100 millones del año pasado, este 2023 van 150 millones de dólares más. Esto, pues bueno, obviamente ha sido agradecido por el presidente ucraniano, el presidente Zelensky. Después de todo lo sucedido con los disturbios que se dieron en Francia por esta situación donde un joven habría sido disparado por la policía, y es que llevaban nada más en los últimos meses varias personas, varios jóvenes que han sido disparados por las mismas autoridades. O sea, no es el primer caso, pero este detonó mucha violencia. Ahora mismo ha habido, pero por las fiestas nacionales francesas que están dando ahora mismo, se dieron al mismo tiempo manifestaciones violentas en las que hubo ya 96 detenidos, 255 coches quemados. Esto nada más en la noche de la fiesta nacional de ese país. Y aunque puede parecernos mucho, esos 250 vehículos incendiados, es casi la mitad de lo que se incendiaron el año pasado. El año pasado fue un 60% más de autos incendiados. O sea que estuvo tranquilo en esta ocasión estas festividades, por así llamarlo. El ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, ha dicho y ha señalado que las cifras todavía, aunque no están terminadas, asegura que fue mucho más tranquilo estas festividades que el año pasado. Es que también, salieron 45,000 policías y gendarmes a la calle. Esto para tratar de mantener la calma y de evitar precisamente este tipo de descontrol. Los festejos del 14 de julio tradicionalmente terminan con fuegos artificiales. Son los más populares, sobre todo los de la Torre Eiffel, que se presencian desde muchas calles alrededor. Miles de personas observan hacia la Torre Eiffel para ver precisamente pues todo el fuego artificial. Solamente en esa zona había 10,000 policías. En esta ocasión del desfile del Día de la Bastilla, India fue el invitado de honor del desfile. Solamente donde estaba el presidente Macron y el presidente Narendra Modi, el presidente de la India, había 240 soldados de la India, y obviamente pues aparte de eso que participaron en los desfiles, aparte de eso pues los guardias, aparte de eso pues toda la seguridad que había alrededor. También hubo vuelos de aviones franceses y de aviones de la India que se unieron al tradicional sobrevuelo sobre este evento. Y a pesar de las noticias negativas, también hay noticias positivas, y la parte de los fuegos artificiales y de la celebración aseguran
pues prácticamente fue sin problemas, a pesar de que en ciertos puntos pues hubo protestas duras. Que nada más en ese desfile incluyen 6.500 personas marchando, 94 aviones, helicópteros, 219 vehículos terrestres, 200 caballos y 86 perros. Son celebraciones pues muy tradicionales y pues que mucha gente viaja en esas fechas para precisamente disfrutar este tipo de evento.